15:58. Amén. Primera de Corintios 15:58. Amén. Vamos a leerlo todos juntos, una voz fuerte. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Volvámoslo a decir. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Amén. Vamos a elevar esa oración al Señor. Señor Jesús, estamos delante de ti, Señor, en esta noche para que seas tú hablando, Señor Jesús, por medio de este vaso, Señor, de ese instrumento que has escogido en esta noche. Señor, es tu palabra la que debe ser predicada, Señor Jesús. Simplemente, Señor Jesús, somos instrumentos para alabanza de tu gloria, Señor Jesús. Porque es tu palabra la que toca, la que restaura, la que impacta el corazón del hombre, Señor Jesús. Te pedimos por favor que nos hables, Señor Jesús. Que seas tú, Señor Jesús, con esos lazos de amor, atrayéndonos más y enamorándonos más de tu palabra, de tu consejo. Porque necesitamos en esta noche, Señor Jesús, una vez más de tu dirección. Necesitamos una vez más, Señor Jesús, que hable nuestra vida para la alabanza de tu gloria. En tu nombre, Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bueno, Ministerio de Jóvenes ha estado tratando un tema, un lema este mes, impactados, ¿cierto? Y cuando hablamos de esa palabra de impactados, como que uno se sorprende también, impactados, que tienen mayor golpe, mayor como atención, ¿cierto? Cuando hablamos de un ministerio impactado, porque ese es el tema del día de hoy, ¿cierto? Hablamos que es un ministerio que debe ser definitivamente controlado y guiado por el Espíritu Santo. Es decir, tiene que ver con el propósito de Dios en nuestra vida, ¿amén? Entonces, un ministerio tiene que ver definitivamente con lo que Dios hizo antes de que se hiciera la creación. Antes, desde la creación del mundo, el Señor nos predestinó. Amén. El Señor nos llamó y como nosotros fuimos llamados, entonces Él nos escogió para ser salvos, ¿cierto? Hay una serie de conceptos que qué bueno que recordáramos en esta noche. Porque a través de ese conocimiento y de afirmar más nuestro conocimiento en ese ministerio que Dios nos ha dado a cada uno, nosotros podemos saber en qué momento o etapa de nuestra vida estamos, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy, porque Hechos se sigue escribiendo, ¿cierto? Ese llamamiento se hace vigente a través de que nosotros somos llamados a ser salvos, ¿sí? Y como somos llamados a ser salvos, el Señor quiere seguir cumpliendo un propósito en nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. En Éxodo 9:16 dice: yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder, para que mi nombre sea anunciado sobre toda la tierra. ¿Sí? Y cuando vamos al Nuevo Testamento dice en 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. O sea, la primera vez que nosotros, antes de lo vil y menospreciado, escogió Dios, nos hizo fue un llamado, ¿cierto? Para poder recibir un ministerio. Pero en esta noche vamos a entender que no es cualquier ministerio que el Señor nos quiere dar a través del llamamiento, sino un ministerio con impacto, ¿sí? Entonces, sino que con el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, conforme a nuestras obras, el Señor nos llamó. Entonces, conforme a nuestras obras, conforme a la disposición de nuestro corazón, conforme a la sensibilidad que tuvimos nosotros a escuchar la palabra de nuestro Dios. La fe viene por el oír,
el oír la palabra de Dios. Cada vez que escuchamos más la palabra de Dios, uno se restaura, se renueva. Por eso dice que la fe viene por el oír. Amigos, si usted escucha la palabra del Señor en todo momento, está meditando en esa palabra que es viva y eficaz y la que nos enseña cómo vivir, es más fácil entonces llegar a los pies del Señor Jesús. Claro, porque esa palabra es la que penetra. Entonces ahí es donde ese llamamiento, antes de que nosotros estuviéramos formados en el vientre de nuestra madre, el Señor nos llamó. Amén. Entonces, el Señor y sus propósitos son perfectos, pero nosotros no somos perfectos, porque tenemos una serie de dudas, de temores. ¿Será que yo sí sirvo para eso? ¿Será que a lo que Dios me llamó este año sí voy a llevar a cabo esa labor? Amén. Pero el Señor nos enseña, cuando Dios llama, Dios capacita. Y entonces cuando nosotros ya entendemos para qué nosotros fuimos creados, entonces nuestro corazón, nuestra disposición, nuestras fuerzas, todo va dirigido a agradar y a obedecer al Señor. Por eso dice, entonces, sé firme y constante, creciendo en toda buena obra. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces dice en la palabra de Dios en Mateo 16:24, si alguno quiere ser seguidor, tiene que dejar una manera egoísta de vivir. Esto es otra versión. Tomar su cruz y seguirme. Si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde por mí la vida, la encontrará. Si a causa del evangelio nosotros somos vituperados, avergonzados, entonces el Señor da esa vida y vida en abundancia. Si a causa del evangelio quizás perdiéramos nosotros la vida, el Señor entonces nos va a dar vida y vida en abundancia. Amén. Dios nos llamó conforme a nuestras habilidades y actitudes. Dios o sea, el Señor sabe lo profundo de nuestro corazón y lo que nosotros deseamos. Dios no te va a llamar a algo que no vas a ser capaz, porque todos somos diferentes, todos somos el cuerpo de Cristo. Y como todos somos el cuerpo de Cristo, debemos tener unas actitudes, habilidades diferentes. Si, por ejemplo, yo sé cantar, o por ejemplo, el hermano sabe tocar el piano, otra persona sabe predicar, otra persona sabe enseñar, porque Dios a todos nos repartió dones y ministerios para que pudiéramos llegar a esa unidad en Cristo Jesús, siendo Cristo la cabeza. Amén. Entonces, resulta que nosotros podemos ver algo que nosotros decimos, no voy a ser capaz, pero Dios nos ve siempre diferente. Dios nos sorprende y nos llena de habilidades y actitudes que uno ni se imaginó. Ve, yo no sabía que servía para eso. Pero nosotros podemos llegar a ese servicio, a esas habilidades, a esas actitudes que no imaginábamos, solo si nos metemos en Dios. Solo si nosotros sabemos ese llamado y si entendemos para qué nos escogió Dios. Amén. Entonces, el ministerio pertenece a toda la iglesia. Amén. ¿Estamos de acuerdo? El ministerio pertenece a toda la iglesia. ¿Por qué? A unos llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, ¿cierto? Entonces, no existe este servicio para lucrarse a sí mismo, sino para perfeccionar la obra de los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos tenemos esas habilidades y actitudes, ¿para qué? Para la gloria de nuestro Señor, para edificar, ¿cierto? Para que todos en un mismo sentir podamos llevar a cabo el ministerio del Evangelio del Señor, para poder impactar a otros, para impactar a nuestra familia, para impactar en nuestro colegio, para impactar en las instituciones, para impactar a todo el mundo quien nos vea como hijo de Dios. Amén. Entonces nosotros somos un reflejo. Dios nos ha dado un ministerio, pero Dios no nos ha dado un ministerio solo. Dios lo da con adornos, y esos adornos son los dones, esos dones espirituales. Dice en primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Amén. Dios nos ha dado algo. ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? Si estamos cumpliendo la labor, si estamos atendiendo al llamado del Señor. Dios nos dice, ministrelo. Hay diversas maneras de servir, muchas, lo que hemos hablado, pero
un mismo Señor. Amén. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas de todos. Es el mismo Dios que nos direcciona. Nosotros para llevar a cabo un ministerio, una habilidad, un servicio, no estamos solos. Siempre contamos con la aprobación y ese respaldo del Señor. En Romanos 12, 6 al 8 dice, pero teniendo dones diferentes, ¿cierto? Dice, entonces, antes hablábamos que todos tenemos dones diferentes, pero estamos comprobando ya por medio de la palabra del Señor que según la gracia que Dios nos ha dado, entonces dice, usémoslos, si tenemos esos dones, usémoslos, no es para que nos quedemos quietos, ¿cierto? Si es el de profecía, úsese en proporción de la fe. Si es el servicio, en servir con todas. Si es el de enseñar, enseñanza. Si es el que exhorta, el de la exhortación. Si es el que da, con liberalidad. Si es el que dirige, hacelo con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Entonces el Señor nos llena de dones, ¿cierto? De esos adornos, de esos complementos que hacen que desarrollemos nuestro ministerio. Amén. Donde exista la iglesia, está el Espíritu Santo derramado en sus dones, sus ministerios. Los dones espirituales, aleluya, se otorgan ampliamente como la bendición de la salvación. Amén. Como esa bendición de la salvación. ¿Quién se siente gozoso porque tenemos la salvación? Amén. Es que es un privilegio muy grande y a veces perdemos el valor que le damos a esa salvación, de que yo me pueda levantar todos los días y que como por medio de la cruz del Calvario, por medio de esa muerte, ese velo se rasgó y que yo tenga entrada libre a dirigirme al Señor. Eso es algo de mucho valor. El valor de yo comunicarme con el Señor todos los días. Antes, el sacerdote llegaba hasta el lugar santo y solamente era el sacerdote. Todos los demás estaban alrededor y cuando la gloria de Dios descendía, esa es la gloria de Dios, pero no tenían oportunidad de sentirla como usted y yo la tenemos. Por eso entonces Él dijo, me voy a ir, ¿cierto? Pero dejaré en ustedes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está adornado por medio de sus dones y ministerios. Él no nos va a dejar solos, ¿sí? En ningún momento puede pasarnos por nuestra cabeza que esos dones, que si nosotros recibimos los dones no vamos a tener esa aprobación y ese respaldo del Señor. Hubo un ministerio que está aquí en la Biblia y que nos refleja mucho de ese ministerio impactado, de ese ministerio que trascendió, que fue más allá, pero fue porque una persona se dispuso. A medida que nosotros vamos entonces entregándole nuestra vida al Señor, todo nuestro corazón, nuestro ser, nuestra mente, todo lo que nosotros hagamos a diario y en todo momento está esa íntima comunión con el Señor. Amén. Nosotros estamos totalmente dispuestos, estamos totalmente agradecidos, complacidos de que vamos a recibir la bendición de parte de nuestro Dios. Amén. Entonces, a pesar de las vivencias que tuvo este personaje, no le faltaron dificultades, tribulaciones, soportó por amor a Cristo. Todo el esfuerzo, todos los sucesos que atravesó no lo llevaron nunca a la vanagloria, sino a la sumisión y a la sujeción del Señor. A pesar de sus vivencias, perseveraba en la predicación y lo llevó a enfrentar constantemente la crisis. Yo creo que este apóstol no tuvo, algún respiro o alguna situación de paz. No me imagino que él la hubiera podido conocer, sino que se gozaba por medio de la predicación y el evangelio de la palabra del Señor, de la doctrina. Entonces, él fortaleció por medio de esas opresiones y de esas presiones de parte de sus alrededores, fortaleció su intimidad con Dios, porque él, a pesar de que tenía personas a su lado, hubo momentos en que estuvo solo. Tuvo un proceso para ser uno de los grandes misioneros de la historia. Era quien perseguía a la iglesia, ya sabemos quién es Pablo. Era quien perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos. Y cómo Dios dio un giro a la historia de Pablo, un giro de 90 grados. Cambió totalmente la historia de Pablo.
antes de ser de ser un señalador de los cristianos, de matar a los cristianos, de perseguirlos, de amedrentar a los cristianos, ¿cómo fue que Dios hizo su llamado? Amén. Pablo escribió 5 cartas en prisión, debido a que mantuvo un ministerio de intercesión exitoso, dejó un legado y formó apóstoles. El apóstol Pablo expresó en su primera carta a Timoteo de una manera muy clara que denota que es llamado al ministerio y dice: doy gracias a que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces miramos que Dios vio a Pablo como un hombre fiel, con un hombre que perseveró. Dice en el versículo 14 de primera de Timoteo 1:14, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El llamado al ministerio en la iglesia es la expresión de la gracia y no el resultado del esfuerzo humano. Es un llamado, no es porque nosotros lo podamos hacer por nuestras propias fuerzas, porque en muchas ocasiones nosotros estamos en escuela dominical, estamos allí, estamos allá, estamos en el lugar que Dios nos ponga, pero es tanta la pasión y el deseo por servirle al Señor y por llevar a cabo esa labor que Dios nos encomendó, que no nos importa nuestro cansancio físico, que lo hacemos con toda. Por eso esa era la pasión de Pablo en la cárcel. ¿Qué pasaba con Pablo? Mantenía en la cárcel, pero él no se quedaba quieto. Él escribía las cartas con la inspiración de nuestro Señor Jesucristo. Hubo muchos escenarios, muchas escenas que vivió Pablo, pero resulta que una de esas escenas, hay 2 escenas que a mí me impactaron mucho de la vida de Pablo, y yo sé que a muchos nos ha impactado mucho, esas escenas de la vida de Pablo. Y que hoy nosotros podemos reflexionar y mirar, bueno, ¿en qué etapa estoy? ¿En qué momento estoy? ¿Será que me quiero quedar aquí donde estoy o quiero avanzar? Porque cuando hablamos de un ministerio de impacto, el Señor ya dio el ministerio, pero ¿qué va más allá de tener ese ministerio? Entonces la primera escena es: Pablo atendió el llamado y permitió la conversión. Porque inmediatamente que él iba camino a Damasco, él hubiera podido negar la voz que escuchó. Todos los que estaban a su alrededor escucharon la voz, pero el impacto fue, y esa vivencia personal con Dios fue con Pablo, una luz resplandeció y él ahí mismo cayó en tierra. ¿Por qué? Porque escuchó la voz del Señor, ¿cierto? Hemos escuchado mucho de esa historia que él preguntó: ¿quién eres, Señor? Reconoció un llamado: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él reconoció ese llamado: hay alguien que me está llamando, el Señor. ¿Quién eres, Señor? Inmediatamente le dice: le dice Jesús: yo soy Jesús, a quien persigues, a quien persigues. Pero entonces inmediatamente Pablo, de una forma resumida, él dijo: bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Claro, reconoció, atendió al llamado y reconoció que el Dios poderoso, que el Dios grande era el que le estaba hablando en ese momento. Amén. Entonces dice: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad, que allí dirán lo que debes de hacer. Amén. Pablo reconoció su error y se apartó y emprendió su camino en el Señor. Entonces esa expresión: ¿qué quieres que yo haga?, hace referencia a que está bien, como tú digas, Señor, yo lo haré, dime cómo lo hago, no volveré, como queriendo decir, no voy a volver a hacer lo malo. ¿Qué quieres que haga? Estoy dispuesto ya. Tú me hablaste, me sorprendiste, me impactaste, estás tocando mi vida. No, aquí estoy, Señor, ¿cierto? Notemos que entonces él atendió ese llamado. ¿Cómo estamos o cómo atendimos el llamado al Señor? De lo vil y menospreciado, escuchábamos al principio, de lo vil y menospreciado. ¿Quién era yo para que el Señor me haya llamado? Pero él, de lo vil y menospreciado, me escogió. Era quien perseguía a los cristianos y lo escogió a él, ¿cierto? Para testimonio de los incrédulos. Entonces
Pablo permitió ese encuentro con Dios y se apartó de lo malo. Nosotros somos llamados para tener vivencias con el Señor, para estar en encuentro con el Señor. Quizás, amigo, usted ha tenido encuentros con el Señor, pero ese encuentro que usted ha tenido con el Señor no se va a quedar ahí. Su corazón va a tener la necesidad de sentir más vivencias con el Señor. Su corazón va a sentir la necesidad de buscarlo si usted permite que Dios entre totalmente y more en su corazón. Amén. Entonces, para vivir para Cristo, amigo, vivir para Cristo no es no tener aflicciones. No, porque Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero Él nos conforta con esa palabra que hizo, confiad. Yo ya vencí el mundo, yo ya vencí la muerte. Debajo de mis pies, está la muerte, está el enemigo. Yo ya vencí. O sea, usted no está solo. Si usted decide seguir a Cristo, usted no está solo. Ay, pero es que es tan difícil dejar eso, dejar lo otro. No, teniendo encuentros con el Señor, teniendo vivencias y experiencias con el Señor, usted va a poder dejar eso malo que lo está oprimiendo. Ahora nosotros los líderes, los servidores, nosotros somos líderes y hemos recibido ese ministerio, ese servicio, esa pasión y la entrega por adorar y exaltar al Señor, por estar en todo sirviéndole al Señor. Pero bueno, ¿qué clase y qué calidad de vivencias y experiencias estamos teniendo con el Señor, de tal forma que sean nuestros propios testimonios, que estén impactando a los otros? Qué lindo escuchar las experiencias, por ejemplo, este pastor hermano Felipe, esas experiencias que vivió él, que está viviendo él, lo que pasó con su esposa, ¿cierto? Pero qué bueno tener nuestras propias experiencias, nuestras propias vivencias con el Señor, que no que tengamos que contarlas de otros, sino que yo tenga que contar, el Señor me sanó, el Señor me restauró, el Señor me ungió. Amén, así es, gloria a Dios. Porque si nosotros contamos de lo que hemos vivido, va a trascender ese ministerio. Pablo, a través de sus cartas, hablaba y predicaba de lo que vivía. Estaba prisionero. Se sentía afligido, pero se gozaba en la predicación de la palabra. Amén. Entonces, nosotros, ¿qué calidad de encuentro estamos teniendo con el Señor en todo momento? Primer escenario, estamos todos llamados y ya hubo un proceso de conversión en nosotros. Pero ¿qué calidad de encuentros con el Señor estamos teniendo? Amén. Ahora otro escenario. Pablo resistió. Y mientras la prueba y mientras la tentación, él actuó. Él no se quedó quieto, sino que viajaba allí, iba allá, a donde el Señor le permitiera ir. Porque él iba donde el Señor también le mostrara. Él no iba a cualquier parte porque sí. Él iba donde el Señor lo guiara. Entonces, nosotros estamos en este momento resistiendo y actuando. ¿Qué es resistir? Resistir es hacer oposición para que nadie lo mueva de su posición. En este caso espiritual, lo podemos decir en una batalla. Nadie nos puede mover en medio de la batalla de Cristo, de nuestro fundamento que es Cristo. Nada nos puede mover la tentación, el diablo, el mundo, cualquier cosa que detenga el crecimiento de ese ministerio en nosotros. Por eso entonces Pablo resistió. Nosotros debemos resistir. Y dice, y nos recomienda, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano, como quien dice, no te la dejes arrebatar, échale mano de una. Porque es que esa es la vida eterna. Amén. Al cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Amén. No nos cansemos nosotros de servirle al Señor. Estamos cansados físicamente, sí, es que llegan momentos muy difíciles en donde todo se nos junta, pero cuando nuestra prioridad es servirle al Señor y entregarle nuestra vida al Señor, amigo, no hay nada. ¿Quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, pelear
esta batalla es la buena batalla. Una batalla cuando hablamos de pronto, cuando estamos en el colegio, nos hablan de la batalla de Bogotá, Boyacá, la batalla de Boyacá, muchas batallas que se presentaron a través de la historia para conquistar territorio, ¿cierto? Pero nosotros tenemos una batalla que se llama la buena batalla. La buena batalla. Dios nos dio el nombre de esa batalla, dice, la buena. ¿Qué batalla es buena? Pues para el mundo. La única es con Cristo. Esta buena batalla de la fe, a que fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, habiendo llevado a cabo ese ministerio y esa labor que Dios te dio. Entonces, claro, en una batalla, en ese momento es un enfrentamiento. Si lo llevamos a nosotros a definirlo, es un enfrentamiento, es una posición y esta posición y no están de acuerdo, entonces están batallando. Nuestra vida es una batalla espiritual, nuestra mente, claro, llegan los dardos, ¿sí? Los malos pensamientos, esos pensamientos que nos de derrota, usted no puede, su familia está perdida, no su hijo no va a volver, esos malos pensamientos. Dice, no seas como niños fluctuantes. El hombre, ¿cierto? El hombre no puede ser inconstante en sus caminos. Debemos entonces estar firmes y constantes, como lo que leímos al principio, firmes y constantes. Entonces, esta buena batalla de la fe, sabemos que ya la tenemos ganada. Es una batalla que antes de batallarla ya está ganada. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es una batalla que el Señor venció en la cruz del Calvario. Esa batalla suya, esa batalla que tiene usted con su esposo, con su hijo, con su adolescente, quizás muchas situaciones que yo desconozco, pero Dios sí las conoce. Dios ya le dio la victoria a usted. Esa batalla suya está ganada. Y créalo por fe en esa noche. Esa batalla que Dios le dio en ese ministerio, en esa labor que usted va a llevar a cabo, que es mantenerse en los caminos del Señor, Él ya venció. Amén. Por eso entonces Él resistió y actuó. Él no se quedó quieto. Y dice en Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y Hades. Las llaves son un símbolo de autoridad. Jesús es soberano. En esa situación difícil, en esa situación por la que quizás no quieras seguir con tu ministerio, créame que el Señor ya venció. Ya venció porque Él ya tiene las llaves, esa autoridad. Su conquista sobre la muerte fue permanente. Amén. Y no solamente fue permanente, sino que es eterna. Entonces, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, con toda la opresión que vivió Pablo, fue necesario esa aprobación que Dios da a causa de tomar la decisión de seguir a Jesús. Se puede seguir a Jesús, sí. Puede tener muchas dificultades al comienzo, siempre, en todo momento, pero Cristo está con usted. Cristo está con usted. Ahora nosotros que somos servidores, que nosotros debemos tener a esa fe más firme y constante, más que nunca en nuestro ministerio, nosotros también nos cansamos. Nosotros no estamos aquí o no tocamos un piano o no cantamos porque sí. Es porque hay un mover en nuestro corazón para adorar y servirle al Señor, pero con nuestras propias fuerzas no. Si Dios está siempre delante de nosotros, es que podemos servirle a Él. Porque si Dios no está con nosotros, ¿de qué sirve servirle? Porque no hay un impacto, no hay una trascendencia. No podemos ir más allá del ministerio que estamos ejerciendo. Por eso cuando resistamos y actuamos en el nombre de Jesús, nosotros debemos desarrollar ese ministerio con esos dones espirituales que nos da, con la mano del Señor Jesús, pero debemos ir más allá. Para ir más allá tenemos que estar metidos en la presencia del Señor. Sé tocar un piano, sí, gloria a Dios. Qué bendición tocar ese piano.
Qué bendición que cuando se toque ese piano, que cuando se cante, que cuando se predica, se sienta la unción del Espíritu Santo. Uy, qué bendición, qué alegría. Pero hay algo más allá. Ahorita decíamos algo. Jesús es el más grande. Y como Jesús es el más grande, nosotros debemos dimensionar que la bendición y el ministerio que Dios nos da es amplio y sin límites. Es un ministerio que trasciende más allá. Es un ministerio que aunque nosotros no lo vemos con ojos carnales, estando en la presencia de Dios, estando en lo espiritual, Dios nos da aún muchas cosas que no imaginamos. Es que al principio, ¿qué manifestábamos? Yo no sabía que tenía esa habilidad, yo no sabía que tenía ese talento, pero Dios sorprende. Por eso, amigo, déjese sorprender, que es muy difícil dejarlo uno a lo otro. Vean, no se preocupe por eso, venga, escuche, busque del Señor, que es muy difícil, que no es capaz de orar, que no sabe orar. Dios te va a enseñar a orar, Dios te va a enseñar a buscarlo, con tan solo decirle: Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, yo no sé orar, yo no sé cómo dirigirme a ti, pero lo que más necesito es que tú estés en mi vida. Con eso el Señor derrama de su presencia en su vida. Por eso lo más importante no es el cargo. Lo más importante no es el cargo, es el deseo que hay en su corazón de seguirle al Señor y de seguirle con toda, no de cualquier manera, no mediocre, seguirle con toda. Porque ¿cómo vamos a resistir nosotros tanta cosa que hay a nuestro alrededor? Un soldado cuando sale a la batalla no sale desarmado, sale con una armadura. Esa armadura la encontramos en Efesios. Vestido de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedas estar firmes. Amén. Para que puedas estar firmes, porque esa armadura es tu defensa. Y esa armadura se adquiere a través de escuchar la palabra de Dios, a través de buscarle sin límites. Qué bueno que en esta noche le dijéramos al Señor: Señor, yo quiero un ministerio que impacte. Yo no me imagino cómo, pero ese ministerio que impacte, me ayudes a tener vivencias propias contigo, para yo poder testificar de ti, para yo poder hablar de lo que yo he vivido, y que cada vez que lo que yo he vivido pueda trascender e impartir ese ministerio a otros. Porque Pablo no se quedó con lo suyo, no se quedó con ese ministerio que tuvo. Él dejó un legado a Timoteo, él formó más apóstoles. Procure que siempre su ministerio siempre deje un legado a otros, que forme a otros. Porque a eso Dios nos llamó, sin envidia, sin contienda, si de pronto, sin ese recelo con las cosas que Dios nos da, Si Dios nos dio es para que nosotros demos y demos en abundancia. El llamamiento y la conversión. Estamos resistiendo o accionando en pro de la obra del Señor. La sinceridad es fundamental para un ministerio que impacte. La sinceridad de mi corazón, la sinceridad de tu corazón. La verdad os hará libres. El que peca será esclavo del pecado, dice el Señor. Pero la sinceridad con el Señor. Yo como líder fallo. Yo como líder me equivoco. ¿Cuántas veces de pronto no habré hecho y que de pronto un hermano se sienta ofendido? Pero la unción del Espíritu Santo nos redarguye y nos ayuda a ser mejores y a perfeccionar. Yo te puedo fallar. Y esa líder, yo te puedo fallar. Pero hay un líder por excelencia que nunca te falla. Ese líder nunca te falla. ¿Sabe qué hace ese líder? Siempre está tocando la puerta de tu corazón. Está esperando que tú abras la puerta de tu corazón. El ministerio de Jesús fue nuestro modelo perfecto de un ministerio impactado, porque nos impactó con amor hasta morir, con sus enseñanzas, parábolas, sermones. Nos ofrece un enfoque de servicio y de cómo vivir a través de la palabra. Nos enseñó a orar, un modelo de oración eficaz y compasivo. Empleó su conocimiento divino, fue el gran maestro. Su determinación
nos enseñó a perseverar hasta el fin. Pablo marcó la historia, sí, una historia que no termina. Pero en esta noche el Señor nos hace una invitación a todos los niños, a los adolescentes, a todos, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Dios nos hace una invitación muy, muy especial. Y es que Él quiere seguir escribiendo hechos a través de nuestra historia, a través de esas vivencias que nosotros tenemos. Si sabemos tocar un piano, si sabemos predicar, tenemos que ir mucho más allá de lo que el Señor desea. Una vez una joven me compartía: yo quiero este sueño, yo quiero cumplir este sueño. Y esta semana precisamente el Señor, a través de un mensaje de la palabra del Señor, me enseñaba: no es cumplir tus sueños. Qué bueno que cumplieras mi sueño, el sueño de Dios. ¿Cuántos conocemos cuál es el sueño de Dios en nosotros? Hagámonos esa pregunta. ¿Cuál es ese ministerio que Dios quiere en nosotros para que impacte en todas las áreas de nuestra vida? En lo emocional, en lo sentimental, en lo familiar. ¿Cómo es que Dios quiere cumplir ese sueño? Dios está aquí amplio en darnos y en afirmar nuestros pensamientos y en darnos una vez más ese llamado. Usted quizás no ha atendido el llamado, pero Dios le está diciendo: no, es que yo te he llamado para cosas grandes. Es que cuando creemos en lo que Dios dice, nuestra fe cada vez se va fortalecida y con más fuerza nosotros vamos a cumplir ese propósito de Dios. Entonces Dios, en su infinita misericordia, nos llamó para ser salvos, pero no solamente para ser salvos, nos llamó para impactar a través de un ministerio que nosotros ya tenemos esta llave, una llave muy bonita. Muchos hemos recibido esta llave que abrió nuestro ministerio. Pero ¿qué vamos a hacer con lo que ya recibimos? ¿Cómo vamos a trascender? ¿Cómo vamos a ir más allá? Resulta que hay un fragmento, una historia que yo he escuchado mucho, que cuando se escribe y la punta se va desgastando con un lápiz, necesita ser cortado para poder volver a escribir. ¿Cuántas veces tiene que ser cortado ese lápiz para dibujar bien bonito o para escribir algo bien bonito con ese lápiz? ¿Cierto? Y quien dirige ese lápiz debe ser alguien experto, un escritor, un gran escultor o dibujador, no sé cómo lo llaman, un gran diseñador, así es, un gran diseñador. Resulta que nosotros somos ese lápiz, y quien dirige ese lápiz, que es nuestra vida, es nuestro Dios. Muchas veces tenemos que pasar por esas situaciones difíciles. Muchas veces tenemos que ser quebrantados y cortados. Pero Dios quiere escribir una gran historia. Dios quiere escribir una gran historia a través de nosotros. Y yo le invito a que usted esté en pie, porque hoy usted puede aprovechar esa oportunidad de parte del Señor. Cristo es nuestro escritor por excelencia, que quiere escribir a través de nuestra vida. Y usted puede en este momento pensar en muchas cosas, pero yo le voy a hacer una invitación. Dios hoy quiere seguir confirmando llamados y ministerios. Dios no quiere que te quedes ahí estancado. Dios quiere darte más. Como Él es un Dios de abundancia y un Dios tan grande, Él quiere darte más. Él quiere que tú siempre mires más allá de lo que te está pasando a tu alrededor, porque de lo que te está pasando a tu alrededor es porque está forjando algo en ti, un proceso por el cual Dios va a escribir una gran vivencia. Vamos a empezarle a decir: Señor, aquí está mi vida y mi corazón. Aquí está, Señor, mi historia, Señor Jesús. Lo mejor es que el Señor tiene un borrador
y Él borra nuestro mal pasado. Nuestro pasado Él lo borra. Él como maneja ese lápiz, esa vida, Él lo borra. Él borra lo malo y hace algo nuevo. En Él todas las cosas son hechas nuevas. Adolescentes y jóvenes, el llamado es hoy. El llamado a seguirle, a servirle es hoy, amigo. El llamado a servirle y a servirle es hoy. Porque Dios está esperando colaboradores también, que le adoren en espíritu y en verdad, y que trascienda a través de este ministerio impactado. Yo no sé si usted quiere pasar a ese altar, pero hay un altar abierto donde Dios le quiere dar esa bendición que usted desea. Dígale: Señor, Señor, aquí está mi corazón, mis fuerzas. Tal vez yo no he sido el mejor, tal vez no han dado por mí, pero yo quiero que hoy me confirmes cuál es tu sueño. ¿Cuál es el sueño que tú quieres cumplir en mí? Hay un propósito de Dios para con cada uno, pero a veces no sabemos cuál es ese propósito de Dios. A veces nos sentimos que no vamos a poder seguir y continuar, pero las vivencias con Dios son las que nos hacen fuertes para impactar a través de nuestro ministerio. Eleve esa oración al Señor: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Aquí me rindo totalmente, Señor Jesús. Aquí quiero que seas tú mi escritor, mi diseñador, y que escribas, Señor Jesús, una historia que impacte a los demás, Señor Jesús. Yo quiero, Señor Jesús, servirte con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Eleve esa oración, hermano, al Señor y dígale: Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, mi corazón es para ti. Señor, yo te quiero servir con toda mi alma, Señor Jesús. Yo quiero atender el llamado así como Pablo, Señor Jesús. Amigo, el Señor está ahí diciéndote: sígueme, sígueme. Sígueme porque yo voy a estar contigo, Señor Jesús. Señor Jesús, yo te presento a los jóvenes, los adolescentes. Aún desde pequeños pueden impactar, Señor, a través de un ministerio. Yo en esta noche, Señor Jesús, yo sé que tú puedes, Señor, poner el querer como el hacer en todos para que te sirvamos en unidad, Señor Jesús. Para que te sirvamos con esmero y con empeño en pro de tu obra, Señor. Porque tu obra persevera, tu obra no se estanca. Tu obra va más allá, Señor Jesús, de lo que hemos recibido. Tu obra impacta a través de las naciones, a través del tiempo. Tu obra es sin límites, Señor Jesús. Tu obra, Señor, y tu mover del Espíritu Santo es grande para con nosotros. Señor Jesús, tu presencia, Señor, tu presencia en este momento nos inunde para continuar con tu camino, Señor Jesús.